Hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá en Maguen Abraham, bienvenidos los que están conectados ahí. Como digo siempre, bienvenidos también los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en alguna otra plataforma. Hoy tenemos un programa doble, triple si se quiere. Estamos ya a escasos días de Rosh Hashanah, falta muy poquito para Rosh Hashanah. Y la idea es, yo interrumpí un poquito la semana pasada, digamos, el estudio del libro que habitualmente estudiamos en este espacio, que se llama Mesilat Yesharim, para concentrarme en algunos temas que tienen que ver con el mes de Elul, que tienen que ver con el mes que estamos transitando. Y la idea hoy es también seguir un poco en esa misma dirección, como ir preparándonos para llegar a un Rosh Hashanah que sea, digamos, lo más elevado posible. Entonces hoy preparé algunas cosas que siguen en esa línea, pero que casualmente tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando. O sea, está todo muy alineado, Baruch Hashem. Entonces, siento que no es que nos salimos tanto digamos, del programa original, aunque yo siempre, habitualmente, estemos estudiando lo que estemos estudiando, cuando llegan las fiestas, hacemos un paréntesis y nos concentramos en las fiestas. Una aclaración para todos, que lo digo siempre, pero creo que vale la pena una vez más. Si alguien, como Baruch Hashem, hay gente con la cual estamos estudiando hace unos cuantos años y tal vez sienten que algunas ideas ya las escucharon en otros momentos, yo trato de reciclarlas y de renovarlas, pero en definitiva son los conceptos que se estudian en esta fecha. En el judaísmo no existe eso de ya lo vi. La Gada de Pesaj todos la recitamos, Baruch Hashem, tantos años como tenemos. Pero hay que estudiarla de vuelta y hay que decirla de vuelta. ¿Y por qué hay que decirla de vuelta? Porque no es lo mismo. ¿No? ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque nosotros no somos los mismos. Cualquiera de nosotros se puede haber enfrentado con un texto o haber escuchado un concepto, un shiur en relación a cualquier tema. Y en ese momento pudo haber impactado de una manera y después de unos años impacta de otra manera el mismo concepto, el mismo shiur, el mismo libro o el mismo audio que escuchaste en su momento, porque vos no sos la misma persona. Entonces, hay conceptos que tenemos que estudiar previos a Rosh Hashanah y es lo que estamos haciendo. Entonces, en este mix que tenemos para el día de hoy, vamos a empezar primero con una idea que trae la perashá de la semana. La perashá que, si Dios quiere, vamos a leer este sábado, se llama Kitabó. Y la perashá empieza con una mitzvah que se llama la mitzvah de Bikurim. Bikurim, ¿qué significa? Significa que había que traer las primicias digamos, de la cosecha, había que traerla, se hacía una ofrenda con eso. Se la traía el Bet HaMikdash, era una ofrenda. Y tiene algunas curiosidades esta mitzvah. Primero, eh, hay un tratado del Talmud que explica todos los preparativos, porque era la primicia y no era otra cosa. Entonces, por ejemplo, la persona que tenía una planta, imaginémonos una planta de manzanas, un árbol de manzanas, mejor dicho, cuando veía el primer brote, le tenía que atar un hilito, le tenía que atar algo para identificar cuál era, digamos, la primera o las primeras manzanas de un árbol que después seguramente iba a tener muchas manzanas. O tal vez eran de una serie de árboles, ¿no? Un campo podría ser muy grande, pero había que identificarlo. Uno de los conceptos que hay atrás de las primicias, de la idea de traer y ofrendar lo primero, de lo primero que cosechaste, es justamente conceptos muy espirituales, porque tal vez nosotros acá no creo que haya nadie que se dedique a la agricultura, pero una persona que se dedica a la agricultura y más, digamos, hoy también, pero más cuando vamos más atrás en el tiempo, le ponía mucho el cuerpo a ese trabajo, ¿no? Había que levantarse temprano, físicamente era demandante. No tenía las máquinas que tenemos hoy. Aún hoy es demandante físicamente, pero antes era más todavía. Entonces, la persona le ponía mucho el cuerpo, la persona le ponía mucho entusiasmo, le ponía mucha garra, y hay un montón de factores que se tienen que dar
como para que esa manzana salga bien, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de sol, la cantidad digamos, de nutrientes de la tierra, en fin, había un montón. Entonces, la tendencia natural es que cuando sale la primera, ¿sabes qué? Me la como. La quiero para mí. Y entonces te dice, no, la primera es para Hashem. Y se la llevaba al Beit HaMikdash y se hacía una ofrenda con eso. ¿Por qué? Porque justamente es una manera de que no perdamos el norte, porque en todo lo que hacemos, pero en algo que tiene que ver con la agricultura, la mano de Hashem está recontra súper presente y nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero como dije antes, si no está el agua adecuada, si no está el sol adecuado, la humedad adecuada, en fin, los nutrientes de la tierra, hay un montón de cosas que nos superan, que se escapa de nuestro alcance. Entonces, el concepto era traer los bikurim. Pero había una cosa más que tiene que ver con los bikurim, que había, la Torah especifica, digamos que había dos categorías, por llamarlo de una manera. Si había gente que era rica y había gente que era pobre. Dice la Torah, fíjense qué curioso esto, que si un rico traía un recipiente con las primicias, los bikurim se llaman las primeras frutas de cada una de las especies que tenga. Si él tenía manzanas, peras, naranjas y limones y qué sé yo qué más, tenía que traer las primeras de cada una de esa variedad de frutos que tenía en su campo. Dice, sí, entonces se lo recibía el Cohen en el Bet HaMikdash. ¿Y el Cohen qué hacía? Se quedaba con las frutas y le devolvía no sé, la canasta, la bandeja o lo que él haya traído. ¿Sí? Dice, pero ahora si venía un pobre y también traía sus primicias, porque esta es una mitzvah que va sobre la tierra, y la tierra es la que cada uno tenga. Tal vez una persona no tenía muchos recursos, pero tenía un pedacito de tierra y ahí tenía un arbolito y de ahí tuvo primicias, y entonces tenía que traerlas. Esta mitzvah aplica sobre la tierra de Israel. O sea, si alguien, hoy no tenemos Beit HaMikdash, pero si alguien tiene un campo en la Argentina y estuviera el Beit HaMikdash, esta mitzvah en un principio no aplica, era sobre las primicias de la tierra de Israel. Entonces le decía, viene el pobre y le traía también una canasta con sus frutas. Dice, el Cohen le agarraba la canasta o el recipiente que esta persona haya utilizado y se lo quedaba. Se quedaba los frutos con el recipiente. Y ahí el Talmud dice un poco como si fuera medio un chiste, dice, ¿qué pasa acá? Dice, ahora el pobre va a ser cada vez más pobre, ¿viste? Encima que pobre, ni le devolvés el envase, ¿viste? El concepto de envase retornable estaba solamente aplicado al rico. Y los jajamim, digamos, se preguntan qué es lo que está pasando acá. Ya entendemos un poquito, explicamos un poquitito qué es lo que pasa, por qué había que traer las primicias, ¿no? Dimos un motivo, hay otros, pero empezamos a entender el concepto de que la persona encuentre espiritualidad aún en las cosas más materiales, aún en las cosas materiales que le llevaron esfuerzo, que la persona pueda ver la mano de Hashem en todo lo que hace, digamos, que pueda ver la presencia de Hashem. Y además, que no se siente el artífice. Entonces, al traerlo y a Hashem es como que uno lo reconoce a Hashem como parte, vamos a decir, perdón la expresión, del negocio. Lo estás integrando, entonces vos traes las primicias. Entendimos eso. Ahora, ¿por qué la Torah hace una diferencia entre el rico y el pobre? Entonces, vamos a tratar de dar dos explicaciones. Hay una explicación que dice muy, muy, si se quiere, muy sensible. Dice, el rico lo más probable es que tenga mejores tierras. El rico lo más probable es que tenga mejores profesionales, va a tener acceso a mejores ingenieros agrónomos. Exactamente, el rico va a tener, como me dicen acá, va a tener unos frutos que van a ser seguramente, porque estamos hablando de una tierra que es mejor, con mejores profesionales, con mejores recursos, bueno, va a terminar dando normalmente
un fruto que es mejor, que es más vistoso y que inclusive puede ser más variado. Dice, ahora viene Jacito, pobre, el pobre, y tal vez no tiene ni frutos ni tan variados, ni están tan buenos, porque son más pobrecitos, porque no tuvo acceso, no tiene ni las mejores tierras, ni los mejores recursos humanos, ni profesionales. Y bueno, ahora le salió una fruta que es más pobrecita comparada con la otra. Y dicen, a la Torá le importa, la Torá tiene sensibilidad sobre las emociones de las personas. Y te dice, vos también la tenés que traer. Pero el Cohen le dicen, agarrá la canasta, ¿sabés qué? Que no se vea lo que hay adentro. Que no se avergüence, porque el rico tal vez venía y tenía 20 variedades de frutas, grandes, lindas, brillosas, limpísimas, espectaculares, y este tal vez pobrecito tenía una sola variedad, medias así, mustias, medias chiquititas, medias más. Dice, es la mitzvah de él, es lo que él puede, es lo que a él le tocó. Dice, pero no lo hagas avergonzar. Por eso dice la Torá que el Cohen se quede con la canasta, que no se vea lo que él lo que él trajo, que a los, digamos, a los ojos de los demás que pudieran estar presentes en el momento, él no pase vergüenza. Fíjense qué importante cómo la Torá cuida hasta este detalle, que una persona no se avergüence por la calidad de los frutos que pudo llegar a cultivar en su campo. Cuanto más y más tenemos que ser sensibles de que no se avergüence por nada, nunca, en ningún contexto, en ningún lugar, ¿no? La Torá se detiene y hace una diferencia. Mira, para el rico te manejas así, y si viene el pobre te manejas así. Esa es una explicación. Yo quiero compartir con ustedes otra explicación eh, que viene donde dice, imaginémonos nosotros eh, el agricultor que es rico, ¿no? Supongamos que fuera hoy, ¿no? El procedimiento que hay que hacer en el Beit HaMikdash. Entonces dice, ¿qué va a hacer el rico? Dice, lo más probable que va a ir a un shopping que le quede cerca de la casa y va a comprar una hermosa bandeja de plata. Y va a poner las frutas ahí y las va a llevar en una bandeja de plata, ¿no? Porque en general es todo proporcional, todos actuamos, digamos, es muy raro que alguien ponga, digamos, eh, algo de mucho valor en un recipiente que no valga nada. Generalmente hay como una correlación entre una cosa y la otra. Entonces el rico va a hacer eso, va a ir a comprar o a un bazar bueno, comprará una fuente linda de cristal o de un material. Dice, y ahora el pobre, lo más probable es que no puede acceder a eso. Entonces, el caso que encontré, dicen, el pobre lo que va a hacer, se va a juntar seguramente con su esposa y o su hijo, y van a trenzar una canasta con hojas de palmera, por ejemplo. Van a trenzar una canasta, la va a trenzar a la canasta, la va a hacer con sus propias manos. Entonces, el concepto que hay acá es que también en el judaísmo no se evalúa resultados. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo se mide de acuerdo al resultado. Estamos muy acostumbrados a eso. Pero en el judaísmo, o si se quiere, en la parte espiritual del judaísmo, no importa los resultados. No importa los resultados. ¿Saben lo que importa? Son las intenciones. ¿Qué significa? A ninguno de nosotros nos van a juzgar eh, por haber empezado y terminado toda una biblioteca. Pero sí nos van a juzgar por si quisimos empezar, por si le pusimos un poco de voluntad, por si le pusimos un poco de garra. Después, no sé, si te da la cabeza, si entendiste, si tuviste los maestros, si tuviste el tiempo, si tuviste la paz familiar como para poder avanzar y estudiar toda la biblioteca, Baruch Hashem, perfecto. Pero si no lo tuviste, pero sí te importaba, si hubieses querido, si te gustaba, si lo tenías en tu agenda, eso ya es es otra historia. Y el judaísmo valora eso. Ustedes saben que cuando se estudia una página, cuando se estudia el Talmud, se dice una bendición antes de empezar. Y se dice una bendición al terminar de estudiar. Las bendiciones son básicamente, la primera, estamos pidiendo a Hashem
que nos ilumine para entender correctamente, para no entender de manera equivocada, para que ni siquiera nuestros compañeros entiendan de manera equivocada y nosotros entre comillas, nos alegremos o nos burlemos, Hasu Shalom, o al revés, que nosotros entendamos equivocadamente y alguien se termine burlando. Y después de estudiar, decimos una bendición que es muy interesante, porque dice, mira, nosotros nos esforzamos. Ahí dice, yo les voy a decir el concepto, ¿no? Se las voy a decir abreviada desde afuera. Dice, nosotros nos esforzamos y los que no estudian, pero se dedican a otras cosas, también se esfuerzan. Dice, nosotros nos esforzamos en estudiar Torah y recibimos recompensa. Ellos se esfuerzan en otras actividades y no sabemos si recibirán recompensa o no. El texto, lo que quiero compartir sigue, pero no importa, es esta idea. ¿Qué significa? Dicen, ¿por qué decimos nosotros nos esforzamos y recibimos recompensa y ellos se esfuerzan y no necesariamente reciben recompensa? Está comparando una persona que estudia Torah con una persona que, por ejemplo, no sé, es un comerciante. Supongamos que es un comerciante. Entonces dice, la comparación que se hace es, comerciante, supongamos mayorista, compra la mercadería, él no sabe si va a terminar ganando o perdiendo. Después sale, la vende, tampoco sabe si la va a cobrar o no la va a cobrar, o cuándo la va a cobrar. Y después cuando la cobra no sabe a qué moneda la va a cobrar y cuántas devaluaciones pasaron en el medio. Y lamentablemente todos conocemos por lo menos los vaivenes de la economía en el lugar donde vivimos, donde a veces donde se suponía que ibas a ganar, terminas perdiendo. Entonces dicen, esa es la idea. El comerciante, bueno, hace su parte, pero nunca sabe si va a tener recompensa o no. Si Besat Hashem sale todo bien, seguramente va a ganar plata y está todo bien, y es lo que pasa en la mayoría de los casos. Dice, ahora, el que estudia Torah, no hay riesgo. El que estudia Torah, por el simple hecho de que se sentó, le puso el esfuerzo y lo intentó, ya tiene una recompensa, aunque no haya entendido nada. Aunque de ese día de lo que intentó estudiar, no lo entendió el concepto. No lo entendió, dice, ¿por qué? Porque el sentarse y demostrar que quiere, que tiene ganas, que le interesa, que le importa, que en lugar de estar haciendo las otras 1.000 millones de cosas que la vida le propone, él decide, no, ahora dejo todo de lado y trato de entender esto. Y aún así, que no lo entienda, porque vos me podés decir, bueno, está todo bien, pero si lo entendió, no. Espiritualmente no funciona así. Espiritualmente es otra dinámica. Aunque no entendió nada, no entendió una palabra, no te puedo repetir una palabra porque no lo entendió el concepto. No importa. Él recibe recompensa justamente por el esfuerzo, por haberse sentado, por haberse, digamos, esforzado, por haber querido. Por haber querido. En el judaísmo vamos atrás de lo que llama en hebreo la kavaná, la intención. Él quiso. Y después, a veces, no está en sus manos. Tal vez no tenía el libro correcto que lo explique con claridad, o no tenía el maestro correcto o el compañero de estudio correcto, o no le daba la cabeza, o ese día estaba un poco aturdido con otras preocupaciones y no se pudo concentrar. Ustedes saben, entre paréntesis, ustedes saben que en Shabbat es una mitzvah estudiar Torah. Pero dicen también, tenés que estudiar Torah, tenés que estudiar cosas como que, entre comillas, ¿no? Como que sean entendibles para vos. Porque, vieron, cuando uno a veces puede pasar en cualquier otra disciplina, pero al menos hablo de lo que más conozco, que por lo menos es esto de Torah, que a veces cuando uno está tratando de estudiar algo y no lo entiende bien y no lo tiene claro y demás, eso genera como un estrés, ¿no? Genera como una... La computadorita de la cabeza te va dando vueltas y genera como un estrés. Dice, bueno, en Shabbat no hagas eso, porque Shabbat tiene que ver más con el placer, con estar en familia, con estar contento, con compartir y demás, y no con estar preocupado, ni siquiera en un concepto de Torah que tal vez no lo entendiste bien, que estás esperando a ver si podés llamar a algún amigo el domingo o el lunes o consultar a alguien como para que te lo aclare. Dice, no, en Shabbat concéntrate en cosas que, digamos, sean un poco más accesibles. Entonces vemos acá dos grandes conceptos de la mitzvah de Bikurim que trae esta perashá. Repasamos. Un concepto es ser sensibles para con lo que le pasa al otro.
¿no? El otro también le hubiese encantado traer una bandeja de plata gigante llena de 30 variedades de frutas brillosas, grandes, hermosas y dulces. Pobre, le tocó lo que le tocó, cada uno tiene su verajá, cada uno tiene sus desafíos en esta vida, muy bien, pero seamos sensibles también con el otro y no lo avergoncemos, que la alegría de uno no sea la tristeza del otro. Este es un concepto de recato sumamente importante en el judaísmo, que muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de recato hablamos de que las mujeres tienen que usar pollera y manga larga. El recato tiene que ver también con estas cosas, con estas cosas. A veces que vos puedas hacer una fiesta, digamos, si se quiere, y puedas tapizar las columnas de oro porque te da el bolsillo, no significa que lo tenés que hacer. No todo lo que está permitido o no todo lo que vos tenés al alcance está bueno que lo hagas. A veces también hay que tener esa sensibilidad y ver qué va a pasar con los invitados. ¿Se van a sentir cómodos o van a estar angustiados porque ellos también quisieran hacerle a sus hijos una fiesta con columnas revestidas en oro y no pueden? Eso también es recato. Recato es que te importe el otro y que te importe el otro a tal punto de que vos estés dispuesta o dispuesto a bajar un cambio en pos de que haya armonía y que lo puedas acompañar. Entonces, este es bueno, este es el primer concepto. Y el segundo concepto que vimos, estoy repasando, es que Hashem valora la intencionalidad. Y mismo que uno llevó una de plata, si el otro se sentó con su señora y lo hicieron despacito hasta las 3 de la mañana y tejieron una canasta de hoja de palmera, esa Hashem dice, déjamela en el Beit HaMikdash, esa no la devuelvo, esa queda adentro, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que uno hace con cariño, digamos, con emoción, con entusiasmo, con dedicación, tiene un impacto espiritual y es valorado también por la Torah. Entonces, hasta acá vimos estos primeros conceptos que creo fácilmente me van a acompañar en qué relación tienen con el mes de Lul. El mes de Lul nos estamos preparando para Rosh Hashanah y todo lo que dije aplica absolutamente a lo que hacemos, a lo que hicimos y a lo que decidamos que vamos a hacer para el año siguiente.